colocarnos de pie un momentico y buscamos en nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. De manera alternada lo vamos a leer. 16 de Mateo, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, vamos a leerlo alternadamente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acompáñeme a orar. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria y la alabanza en esta hora, porque tú eres dueño de ella, Señor, porque tú la mereces. Dios, te hemos cantado, te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, con todo nuestro corazón. Hemos entendido que estás en medio de nosotros, Señor, y hemos atendido a un llamamiento santo, a una santa convocación a este lugar, porque creemos, Señor, que en este lugar podemos encontrar tu presencia y recrearnos como tu iglesia en la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Dios, tu palabra la hemos leído, ella ha de ser expuesta. Solicitamos que tu Espíritu Santo revele a la profundidad de ella, Señor, en este día, para que tu pueblo no solamente pueda escucharla, sino que pueda comprenderla, Señor, y podamos comprometernos a vivirla, Señor, a atesorarla, a ponerla por obra, a fin de crecer mucho más delante de ti, Señor. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor amado. Toma a su mente, su corazón, todo su ser, y satúranos de tu palabra, para que por ella seamos edificados en este día. Desautorizamos toda obra del enemigo, toda obra contraria a que tu palabra hoy sea expuesta y tu pueblo se goce escuchándola. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús, y declaramos bendición, libertad y victoria en este día para tu pueblo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Este pasaje es uno de los pasajes que ha generado controversia en el mundo de la teología, porque varias sectas, varias doctrinas, se agarran de este pasaje para enseñar algo desviado y así llevar a los oyentes, a la iglesia, llevar a los creyentes hacia a ofrecerle fidelidad o lealtad a seres que no la merecen o que no se han ganado de parte de Dios la suficiente dignidad como para merecer esa lealtad o esa admiración que muchos ofrecen hacia esas personas. El catolicismo normalmente se agarra de este pasaje para enseñar que en él Jesús le delegó a Pedro una autoridad sobre toda la iglesia. Jesús le delegó a Pedro una autoridad a lo que el catolicismo posteriormente llamó el papado.
Y allí dicen ellos que Jesús delegó en Pedro la autoridad papal y que Pedro fue por consiguiente el primer papa. Y de allí comienzan ellos entonces a tratar de enseñarle, de llamar a la gente a venerar a un papa, haciéndole llamar a ese hombre el representante de Dios en la tierra. En muchos de los títulos que ese hombre tiene en los gorros que usa, ¿cómo se llama? En la mitra, creo que se llama. Aparecen algunos títulos en donde se referencia a ese hombre como un representante de Dios en medio de los hombres. Y la gente por eso le adoran y por eso le llaman el sumo pontífice y por eso le llaman el papa y por eso le llaman el santo padre y por eso le dan una cantidad de títulos venerando a ese hombre como si fuera Dios. Bendito sea el Señor. Y es tanta la idolatría hacia ese hombre que algunos ya se enfocan más hacia él que hacia el mismo Dios y se olvidan de que por encima de él, aunque él fuera un dirigente religioso, debería estar el Señor. Amén. Pero en realidad no fue eso lo que Jesús enseñó allí. En realidad no fue esa la intención de Jesús en delegar en Pedro una autoridad papal. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que no le he dado ningún título, usted de pronto le podrá dar un título, pero tiene que ver con el ¿qué piensan los demás de mí? Normalmente hemos acostumbrado a escuchar el tema ¿qué piensa Dios de mí? Algo que es muy importante para los cristianos. Y es que más allá de lo que pueda pensar una persona de mí, me interesa lo que piense Dios de mí y cómo Dios me vea desde ese mundo espiritual, qué está viendo en mi corazón, cómo está mi fidelidad delante de Él. Es decir, si Dios me hace un examen con su palabra, ¿hasta dónde llegaría a ganarlo? ¿Qué puntaje obtendría delante de Dios? ¿En qué lugar me ubicaría Dios en el plano espiritual si Dios me hiciera una prueba a mí? Entonces, muchos han predicado ¿qué piensa Dios de mí? De hecho, hace unos años también prediqué un mensaje titulado Lo que Dios piensa de ti. Pero hoy es ¿qué piensan los demás de mí? Bendito sea el Señor. Jesús aquí le hace una pregunta a sus discípulos, una primera pregunta, en el versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se le está haciendo aquí a sus discípulos, pero les está preguntando que de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su caminar en aldeas donde iban predicando, de acuerdo al roce que habían tenido con las demás personas, ¿qué habían escuchado ellos de boca de labios de los otros? Que era Él. ¿Quiénes pensaba la gente del común que era Jesús? Ellos le respondieron lo que habían escuchado. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, ya parece entonces Juan había muerto. Otros dicen que tú eres Elías, porque seguramente recordaban la palabra del profeta Malaquías cuando dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías, y seguramente algunos pensaban que esa era la resurrección de Elías. Otros que tú eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Es decir, la gente cavilaba en su mente y comenzaban a buscarle una explicación, desde el punto de vista racional quizás, para atribuirle a Jesús las cosas que él hacía. Porque la gente cuando escuchaba la doctrina de Jesús decían, nunca hemos oído hablar a alguien como habla este. Otros en cambio se admiraban de sus milagros y decían, nadie ha hecho las cosas que este hace. Otros de pronto, siendo un poco más certeros, decían, nadie puede hacer las cosas que éste hace si Dios no le da el poder para hacerlas. Pero mucha gente tenía diferentes pensamientos. Pero a Jesús parece que a más de interesarle lo que pensaran los demás, estaba preocupado por saber lo que pensaban sus discípulos. A su nombre. ¿Cuántos líderes hay aquí? Creo que varios de aquí somos líderes. Y todos de alguna manera somos líderes en algún lugar. Si usted de pronto no ha recibido ningún cargo aquí en la iglesia, pero resulta que en su aula de clases, usted es el único cristiano, usted debe ser líder allí. Y debemos preguntarnos, ¿qué piensan los demás de mí? Jesús estaba interesado en saber qué pensaban los 12 que andaban con él, de él. ¿Qué pensaba Pedro? ¿Qué pensaba Juan? ¿Qué pensaba Jacobo? ¿Qué pensaba Judas? ¿Qué pensaban todos los que estaban a su alrededor? ¿De quién era Jesús? Bendito sea el Señor.
Pero para poder estudiar a fondo esto y para poder comprender por qué Jesús en ese momento específico le hace esa pregunta a sus discípulos, vamos a irnos un poco más atrás a la historia de Jesús. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, a hacer un poco de historia sobre la vida de Jesús. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pregunta, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Dice que en días de un rey llamado Herodes. Ahora, en el mismo capítulo 2, alabado sea el Señor, en el versículo 13, dice que después que los magos partieron de allí, después de haberle visitado allí en el pesebre, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es decir, Jesús, desde el momento en que salió del vientre de su madre, comenzó a recibir persecución. Porque no un hombre estaba interesado en matarlo. Un ser espiritual llamado Satanás estaba interesado en que el plan de Dios, el plan de salvación para el hombre se frustrara, se acabara. E inmediatamente Satanás puso en marcha un plan y comenzó a motivar a Herodes, que era un rey, porque Herodes escuchó decir que el que iba a nacer por esa época iba a ser rey de los judíos. Y Herodes se asustó porque él dijo, pero si el rey de los judíos soy yo, si este hombre nace y va a ser rey, Herodes como que pensó que iba a ser eterno, dijo, muy seguramente me van a quitar a mí el trono o a mi descendencia. Bendito sea el Señor. Y por eso él puso en marcha entonces ese plan de mandar a matar a los niños que tuvieran de 2 años hacia abajo. Bendito sea el Señor. Pero el plan, a más de ser de Herodes, era de Satanás. A su nombre. A su nombre. Así que él nació en Belén de Judea, pero tuvo que irse a Egipto porque buscaban al niño para matarlo. Vamos a ver el recorrido que está haciendo el Señor Jesús allí. De Belén a Egipto. Pero, dice el versículo 19 del mismo capítulo, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, de Belén a Egipto, de Egipto regresa a Israel, pero no habitó ni en Jerusalén ni en Belén, sino que se fue a vivir a Nazaret en la región de Galilea. Observamos que hay algo particular en todo esto. José no se entera ni por el noticiero, ni por carta, ni por internet, ni por chisme. Todas las veces y todos los movimientos que hizo José con María y el niño fueron avisados por un ángel, por revelación del Señor. Es decir, si Satanás estaba interesado en matar al niño, Dios estaba más interesado todavía en que ese niño fuese guardado. Amén. Mire todo lo que Dios está haciendo en favor de nosotros. Satanás persiguiéndolo, pero Dios guardándolo y revelándose en sueño a José. Amén.
lo iba cambiando de lugar a la medida en que el enemigo intentaba atacarlo, lo iba cambiando de lugar. Herodes había muerto, pero se había levantado un hombre llamado Arquelao, que al parecer también era peligroso y entre otras cosas era hijo de Herodes, y por ser hijo de Herodes también estaba interesado en matar al niño, porque al haber heredado el reino entre los judíos, él tampoco quería ser destronado de allí. Amén. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Así que habitó en Nazaret de Galilea y creció allí. Allí le vieron sus hermanos, porque nacieron después que él. Allí le vieron sus amigos. Allí fue educado en la ley de los judíos. Allí aprendió normas civiles, en la ley de Moisés, en todo cuanto un niño de la época podía aprender, con la excepcional diferencia de que Jesús era hijo de Dios. Amén. Y en el capítulo 3, dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto de Judea. ¿Dónde vivía Jesús? Nazaret de Galilea. Versículo 13 del capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora no solamente vemos que Dios guardó a Jesús, sino que ahora confirmó un poderoso ministerio en él, derramando sobre sí el Espíritu Santo. Y además de eso, Juan el Bautista fue testigo cuando escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Es decir, Juan en ese momento, si tenía alguna duda de que ese era el Hijo de Dios, todas sus dudas fueron resueltas, fueron respondidas. Amén. Antes lo había visto venir y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora escucha la voz audible en los cielos que le confirman que ese es el Hijo de Dios. A su nombre. Y después que fue bautizado, entonces venía una prueba de fuego para el Mesías. Capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y usted conoce la historia, no la vamos a leer toda. Y Jesús contendió con Satanás. Mire, Satanás todavía interesado. Más o menos, ¿qué edad tenía Jesús para esa época? ¿Qué me dice? ¿Sí? El mismo evangelio según San Lucas dice que Jesús mismo era como de 30 años cuando vino delante de Juan para ser bautizado. Amén. Es decir, que Satanás se empeñó en destruir el plan de Dios desde que Jesús nació y hasta que Jesús fue bautizado. Hasta donde vamos leyendo. 30 años Satanás levantándose en contra de Jesús para entorpecer el plan de Dios. Hay una gran parte de la vida de Jesús que los evangelios no nos narran. Salta desde los 12 años hasta el bautismo. En todo ese lapso de tiempo que la Biblia no habla de Jesús, ¿usted cree que el Satanás no se interesó también en dañar la vida de Jesús, el testimonio de Jesús? Claro que tuvo que interesarse. Y si eso se hubiese escrito, imagínese, hubiese tenido que llamarlos a todos para que me ayudaran a meter la Biblia acá. ¿Sí? Pero entendemos que Satanás no quería que Jesús llegara hasta esas instancias, a recibir digámoslo así, la llenura del Espíritu Santo, porque el ministerio que iba a desarrollar Jesús iba a ser poderoso entre los judíos. Amén. A su nombre. ¿Usted no cree que Satanás se interesó en usted desde que usted nació? ¿Usted no cree que Satanás se interesó en mí desde que yo nací? Él estaba interesado. Por eso procuró enseñarnos el catolicismo. Por eso procuró llevarnos a los brujos.
Por eso muchos de nosotros quizás nos amarraron un matecito aquí en la mano y nos ofrecieron a los ídolos. Por eso algunos fuimos llevados a sectas satánicas y ofrecidos a Satanás. Por eso muchos de nosotros tuvimos muchos problemas en nuestra adolescencia, preadolescencia, en nuestra juventud, ataques del enemigo que nos confundían e intentaban amarrarnos para que nunca llegáramos a ser del Señor. Mire su edad, pues son los mismos días y los mismos años que Satanás ha estado interesado en usted. A su nombre. ¿Y cuánto más se interesaría en usted cuando usted se convirtió al Evangelio? Porque como dice un hermano aquí, el que no está convertido, pues ese es Satanás. Y el día que se muera se va para el infierno y recibe condenación. Ese no representa ningún problema para el diablo. Pero cuando ya se convierte, entonces usted y yo comenzamos a representar un grande problema para Satanás. ¿Cuántos lo creen? Entonces más interesado comienza él a estar en nosotros. Y nos pone en su mira y nos declara objetivo militar inmediatamente. Pues allí se bautizó. Y dijo, bueno, es hora de caerle. Y aprovechó la coyuntura, tiene hambre, 40 días de ayuno. Observó que en Jesús había aparentemente cierta debilidad física, había hambre. Y siempre hemos dicho, y después de 40 días de ayuno, ¿quién no tiene hambre? Y aunque Satanás intentó tentarlo, y aunque Satanás intentó ponerle tropiezo, Jesús supo mantener su fe en Dios y supo mantenerse como hijo del Todopoderoso. Amén. Y no pudo derrotarlo. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea, allá a Nazaret. Versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora entrada ya la edad adulta de Jesús, parece que cambió la residencia de Nazaret a Capernaum. Y muchos teólogos han llegado a decir que Capernaum se convirtió en algo así como el cuartel general de Jesús. Y desde allí él salía y regresaba, salía, predicaba y regresaba. Y por eso usted va a encontrar en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, que Capernaum se menciona reiterativamente en ese libro como un lugar a donde Jesús acostumbraba a llegar y a salir de allí. Sí, habitó ahora en Capernaum. Todas esas ciudades que hemos mencionado, excepto Egipto, eran ciudades donde vivían judíos. Gente que conocía la ley de Moisés. Gente que había escuchado las profecías del Mesías. Gente que esperaba la venida del Hijo de Dios. Así que Jesús no tenía ningún problema en predicar allí, porque él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea el Señor. Y desde allí comenzó Jesús a predicar y a hacer discípulos. Y allí se convirtió, en la región de Galilea se convirtió Pedro, Juan y varios de los discípulos. De hecho se ha pensado y se ha estudiado que de los 12 discípulos, 11 eran galileos. Y el único que no era galileo era Judas Iscariote. Que toda su cosecha la hizo allí alrededor de la región de Galilea. Y allí se convirtieron. Y comenzó Jesús a hacer grandes milagros y señales. Y en el capítulo 5 encontramos entonces que él sube al monte. ¿Qué monte era ese? ¿Quién recuerda? Monte de los Olivos, que ya viene siendo jurisdicción de Judea. Bajó de Galilea a Judea y predicó en el Monte de los Olivos un sermón que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, en donde Jesús le enseña a una grande multitud. Además de las bienaventuranzas, comienza a través de comparaciones a demostrarles y a enseñarles que aferrándose hasta la palabra de Dios, ellos se convertirían en algo especial. ¿Usted cree que no es especial cuando Dios le dice, vosotros sois la sal de la tierra? Vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús comienza entonces a enseñarle de manera muy particular las características de la doctrina de Dios y a cambiar un poco los rudimentos de la ley judía. Y la gente comenzó a maravillarse de su doctrina. En el mismo capítulo, en el capítulo 8 de Mateo, dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía
mucha gente, en uno de sus primeros sermones, ya mucha gente comenzó a seguirle a causa de su doctrina. La gente se admiraba de las cosas que Jesús enseñaba. Eso es complicado, que usted predique en la primera campaña y mucha gente siga detrás de usted y comienza a buscarle. Pero Jesús supo ganarse a la multitud en ese momento, porque era impactante la manera de predicar del maestro. Más o menos habían pasado 400 años en que el pueblo de Israel no había recibido profeta como ese, excepto Juan. Y la gente estaba ansiosa, sedienta, hambrienta de escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que cambiara su visión. Y eso fue lo que escucharon de labios de Jesús. Bendito sea el Señor. Y Jesús comenzó a hacer muchos milagros y a sanar a mucha gente. Pasamos al capítulo 10 de Mateo. Capítulo 9 de Mateo, versículo 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad de la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ese momento, ¿sabe quién era el único que había predicado? Jesús. Los demás, ¿sabe qué hacían? Le seguían. Pero Jesús vio que había mucha gente sedienta, que había necesidad de predicar. Entonces allí pensó en seleccionar a unos varones que le ayudaran a compartir los misterios del reino. Cuando Jesús pensó en usted y pensó en mí, fue porque primero vio una necesidad. ¿Usted no lo cree así? Véndale un aplauso al Señor si lo cree así. No fue que Jesús dijo, este sirve para esto y este sirve para aquello. No, no. Antes de eso había una necesidad. Usted está donde está. Usted fue puesto sobre un cargo porque alguien tenía necesidad o tiene necesidad de que usted le enseñe, de que usted le predique. A su nombre. A su nombre. Y no es solamente porque sí. No, que tiene que haber una directiva de caballeros, tiene que haber una de jóvenes. No es porque tiene que haberla, no. Es porque hay la necesidad. Es porque alguien necesita de nosotros. Amén. Fíjese, la mies es mucha, pero los obreros son pocos y nunca han dejado de ser pocos. Porque nunca Jesús dijo, ahora los obreros son muchos. Nunca lo dijo y nunca lo dirá. Bendito sea el Señor. En el capítulo 10 encontramos la elección de los 12 apóstoles. Ahí usted lo encuentra con nombre propio. Y en el versículo 5 dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis. Bueno, el pasaje usted lo sigue leyendo. Pero mire que le dio la orden de ir y anunciar el evangelio, pero que ese anuncio iba a ir acompañado de señales, sanidades, milagros y todo tipo de maravillas, porque Jesús le dio autoridad. Amén. Mire, una necesidad, un llamado. Ahora somos enviados a predicar, pero se nos dan algunas herramientas. O sea, Jesús no envía a nadie, solamente ve y listo. Siempre lo dota, siempre le da elementos con que esa persona pueda desempeñar su ministerio. Entonces aquí nadie puede decir, no es que yo no sirvo para esto. Si Dios te llamó es porque Él vio que servías y porque ante la necesidad que había, tú eras el útil para ese oficio. Amén. Porque Dios no se equivoca y si así fuera, estaríamos diciendo que Dios se equivocó. A su nombre. Ahora, otra cosa es que Él me llame y que yo no quiera aceptar el llamado. Ahí Dios no se está equivocando. A Él que se está equivocando soy yo al no aceptarlo. Amén. A su nombre. Pero le dio una instrucción muy específica. Por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén.
Es decir, ya ahora les colocó un sector en donde ellos tenían que ejercer su influencia. Ahora les delegó una zona, una región a donde ellos tenían que llevar el mensaje. A su nombre. Bendito sea el Señor. Mire las cosas que Jesús está haciendo con sus discípulos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, del versículo 12 al versículo 16, es más o menos paralelo al pasaje que leímos en Mateo. Aunque Jesús les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, dice el versículo 17, y descendió con ellos, 6:17 de Lucas, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Observe que la gente que acudió a Jesús era de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de la costa de Sidón. Y Tiro y Sidón no eran pueblos judíos. Aunque sí habitaban judíos allí, por muchos años atrás no había sido territorio de los judíos. Aunque ahí parece que políticamente era jurisdicción de Judea o de la región de Palestina. Pero observe que aunque Jesús le dio la orden de no ir en ciudades gentiles, Jesús no echaba a los gentiles. Muchos le oían y muchos fueron sanados. Y muchos endemoniados de Tiro y de Sidón recibieron liberación. Amén. Es decir, Jesús tenía compasión de la gente. ¿Qué estaba Jesús haciendo allí? Estaba entrenando, adiestrando, enseñándoles, capacitándoles a ellos, que muy a pesar de que la orden era no ir por camino de gentiles, siempre el cristiano tiene que tener compasión por las almas. Amén. A su nombre. A su nombre. Así que no podemos hacer acepción de personas en el ministerio. Todo el que tenga necesidad de Dios tiene que recibir de nosotros si podemos darle, si estamos en capacidad de hacerlo. A su nombre. Entonces, a veces como ministros hacemos acepción de personas y le predicamos a unos sí y a otros no. Y queremos visualizar la necesidad con ojos humanos más que con ojos espirituales. Todo el mundo tiene necesidad de Dios. ¿Quién no tiene necesidad del Señor? Amén. Todos tienen necesidad del Señor. Sea hombre, sea mujer, sea negro, sea blanco, sea indio. Alabado sea el Señor. Tenga una discapacidad o no la tenga. Tenga una profesión o no la tenga. Sea rico o sea pobre. Tiene necesidad de Dios y tiene que recibir de nosotros en la medida en que podamos dársela. Amén. Regresamos al Evangelio según San Mateo. Capítulo 11 de Mateo, versículo 20. Ahora mire lo que dice Jesús. Jesús los envió a una región a predicar. Pero ojo, el que Jesús me envíe no necesariamente implica que todos se van a convertir. Porque a veces pensamos que estoy en la obra, Dios me envió, Dios me escogió, me ungieron, me colocaron las manos, me profetizaron, va a hacer grandes cosas en las manos de Dios. Y pensamos que la primera llegada, todo el mundo convertido. Todo el mundo llorando, cayendo de espaldas, y no siempre tiene que ser así. Los discípulos fueron, y aunque hicieron muchas señales, muchas maravillas, y regresaron donde Jesús, en una ocasión dice que regresaron algunos contentos diciendo, mira Señor, los demonios se nos sujetan, ¿verdad? Y hacemos grandes señales y prodigios. Y Jesús nos alegró por eso.
Jesús no estaba interesado en que la gente lo reconociera porque predicara bonito. Jesús no estaba interesado en que la gente lo reconociera por sus milagros, porque hizo muchos. Cuando Jesús predicó en el Monte de los Olivos, ahí no estaba Pedro Pitti, ¿verdad? Pidiendo que la gente lo reconociera por los milagros, ¿cierto? Ahí no estaba José Luis de Jesús Miranda, pidiendo que la gente le rindiera pleitesía. Alabado sea el Señor. Ahí estaba el gran maestro, y si bien tenía elocuencia al predicar, él no quería ser reconocido por eso. Un buen líder no busca ser reconocido por su elocuencia para predicar, ni busca ser reconocido por sus milagros. Jesús le dijo a sus muchachos que venían contentos, le dijo: miren, muchachos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús reconoció que en ellos traían algo de altivez. Le dijo: no se gocen por eso, más bien gócense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, el ministerio en el Señor Jesús no tiene que tener mucha pompa para ser reconocido, o no tiene que ser reconocido por la pompa, por el esplendor. No, Jesús no quería eso. Bendito sea el Señor. Versículo 20 en adelante dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús ahora comenzó a reconvenir las mismas ciudades a donde él había predicado y donde sus discípulos habían predicado el evangelio, porque no se habían arrepentido. Le seguían por los milagros, le seguían por la multiplicación de los panes, le seguían porque les había dado peces, le seguían porque en él tenían un curandero, un médico de cabecera, pero no porque le habían reconocido por lo que él era. Y dice: si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estas cosas, se hubieran arrepentido hace rato. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás predicó en su tierra, Israel. Alabado sea el Señor. Cuando su pueblo Israel estaba sumergido en la inmoralidad y en la decadencia espiritual. ¿Se convirtieron? No. Pero en cambio el mismo Jonás fue a Nínive a predicar y se arrepintieron. A su nombre. Entonces no es prenda de garantía el que usted sea escogido, el que necesariamente tenga que arrepentirse que usted le va a predicar. Es posible que pase un gran tiempo, mucho tiempo, y usted no vea frutos, pero hay que seguir predicando. Amén. Hay que seguir intentando, hay que seguir abonando, hay que seguir ejerciendo el ministerio. Uno o dos que se conviertan es ganancia para el Señor. Amén. Y con uno o dos que se conviertan, mire, ya usted hizo útil en Dios su ministerio. Amén, porque la Biblia dice que un alma para Dios vale más que todas las riquezas del mundo. A su nombre, brinden un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y mire, ¿dónde dijimos que se crió Jesús? ¿Dónde pasó su adolescencia y su juventud? ¿Dónde? En Nazaret de Galilea. Capítulo 13 de Mateo, versículo 53. Capítulo 13, versículo 53. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mire, se admiraban de lo que él decía, pero dice después, 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo:
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros aquí ha podido hacer muchas cosas en su casa o en su barrio. Bueno, eso no es nada nuevo, a Jesús le pasó eso. Aunque se admiraban, porque la gente se va a admirar y dicen, oh, cómo ha cambiado. Mira cómo habla ahora, mira cómo viste ahora. Ya no visita la cantina, ya no visita el billar. Es una nueva persona. Aunque se van a admirar de usted porque ven un cambio, al mismo tiempo se van a escandalizar. Y seguramente van a poner esas mismas cosas que antes veían en usted como una pared para evitar creer en Dios. Si no, ¿qué voy a ver por eso? Si ese era un borrachín. Ah, era un borrachín y por eso no creen. ¿Qué voy a creer yo en eso si eso era antes un majadero, un mal hablado? Y no van a creer. Y eso va a ponerle cierto tropezadero a que su ministerio se ha llevado a cabo de manera ferviente, fervorosa en su casa o en su barrio. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su tierra. Entonces eso no es nuevo para nosotros. Entonces, si usted predica a la esposa, al esposo, al hermano, a papá, a mamá, al vecino y no se convierte, siga haciéndolo. No se desanime por eso. Amén. Sus hermanos no la identificaron. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, pues que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, ¿por qué le decían eso? Manera de burla. Era irónicamente. No, vete para allá y haz los milagros que hace aquí, hazlos allá, para que ellos crean. Eso le van a decir a usted y me van a decir a mí. Amén. ¿Quieres predicar? Bueno, predícalo a tus hermanos. Allá vete para la iglesia. Es lo que le van a decir, lo van a rechazar. Versículo 5 dice, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de ellos siempre estará presto, es decir, siempre será la ocasión perfecta para que usted le predique a alguien. Dice, voy a esperar la ocasión oportuna. No, si está allí y papaya puesta, papaya partida, predíquele, dígale, enséñele, háblele del Señor. Pero si va a esperar el momento, de momento a momento, Satanás jamás se lo va a dejar quieto. Siempre le va a esquivar una cosa, le va a sacar puerta, pero siempre su tiempo va a estar presto para escuchar de Dios, porque tienen necesidad. Amén. A su nombre. Regresamos a Mateo. Estábamos en el capítulo 13. Bendito sea el Señor. Ahí siguió enseñándoles. Pasamos al capítulo 15, versículo 21. Él siguió recorriendo aldeas de Judea, predicando a los judíos. En el capítulo 15, versículo 21 dice, salió Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, a la misma región de la cual él había dicho, si allá se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, hace rato se hubieran convertido. Ahora se fue a esa región. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué ellos tomarían esa actitud? Pues cómo no, si antes Jesús le había dicho, no vayan a camino de gentiles, no entren a región de samaritanos. Por lo tanto, ellos siendo judíos, no se atrevían o no, digámoslo así, no les gustaba estar cerca de personas que no fueran judías. Las consideraban inmundas. Despídela, Señor, échala de aquí. ¿Qué tal si Jesús hubiese asumido la actitud que asumieron los discípulos? No te largas de aquí que tú no eres judía. No fue esa la actitud de él.
Jesús intentó tocar el corazón de la mujer, o más bien tocó el corazón de la mujer. Dice el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Observe que Jesús halló grande fe entre aquellos a los cuales él dijo, no he sido enviado. Amén. Así que aquellos que parecen ser más duros, aquellos que aparentemente son más indeseables, más inmundos, que tienen la reputación más baja, a esos el Señor quiere llegarles también. Amén. Entonces nosotros a veces hacemos acepción de personas porque le predicamos al que está bien vestido, pero al mendigo no lo miramos. Al que tildamos de loco, a eso no atrevemos a hablarle. Bendito sea Dios. Al que es pobre y andrajoso, al que está lleno de llagas o tiene pus en su carne, a eso no nos atrevemos a acercarnos porque nos contaminamos o nos contagiamos de alguna enfermedad. El que parece más inmundo, Dios quiere llegarle también. Amén. A su nombre. Si no, acuérdese de Zaqueo, publicano, un hombre despreciado por los suyos. Y Jesús entró a su casa. Y aunque le cuestionaron, allí llegó la salvación. Mire a Mateo, le vi que era recaudador de impuestos. También era despreciable entre sus hermanos y allí llegó el Señor. A su nombre. Si no, mira a la mujer que iba persiguiendo al Señor con un flujo de sangre. Por la ley era inmunda. Por la ley nadie podía tocarla porque se hacía inmundo. Sin embargo, se acercó ante Jesús, tocó a Jesús y recibió del Señor. El que parece más despreciable, también Dios quiere llegarle. Hermana. Amén. A mí me pasó una experiencia en San Pedro Consolado, yo trabajé 2 años allá. Y un día cualquiera llegó, allá hay muchos jóvenes con malformaciones, algunos presentan síndrome de Down. Y un día llegó uno de ellos con una situación muy especial, se babeaba y tenía algo en la piel. Y me dio la mano para saludarme. Yo honestamente yo lo saludé, pero yo no quería saludarlo. Y usted sabe que cuando uno tiene digamos esa, ¿cómo es la palabra? Cuando uno está predispuesto para algo, entonces psicológicamente se afecta. Después que yo lo saludé, yo sentía raquiña por todo el cuerpo. Y para mí era eso, yo me rascaba por acá. Decía, Dios mío, ya me contagié. Sí, eso. Estaba prevenido. ¿Verdad? Y yo no hallaba, yo decía, Dios mío, a mí me va a dar esa plaga también. Y mire, días después volvió a regresar allá, pero yo seguía con lo mismo. Sin embargo, yo sabía que estaba haciendo mal y que eso no era de Dios. Me atreví a predicarle así a lo lejos, no me acerqué mucho y le prediqué. Hace 1 año y piquito estuve en Cartagena, en Boca Grande, y me encontré con alguien. No lo conocía, me saludó. Resulta que era ese, o esa, porque era una joven. Se había convertido al evangelio, estaba pero vestida como toda una cristiana. Ya no babeaba. Yo no estoy diciendo que el Señor la haya sanado después que yo le prediqué, pero estoy seguro que la palabra que yo le envié ese día sirvió para que esa persona reconociera después que el Señor es grande y poderoso. Y se convirtió al evangelio. Esa es una experiencia muy personal que tuve. Entonces, cuando uno está prevenido y no sabe realmente que el amor de Dios está en uno para con esa persona, mire, se contagia porque se contagia. Le da varicela si ora por el enfermo varicela.
¿sí? Le da asco. Amén. Mira, ahí está el texto. Entonces, el que parece más repugnante, Dios quiere alcanzarle también. Dios quiere llegarle a ese. ¿Usted no cree que le causaba repugnancia al rico cuando veía a Lázaro lleno de llagas a la puerta? Pero Dios le llegó a Lázaro antes que al rico y fue salvo. Amén. A su nombre, viendo un aplauso al Señor porque Él es misericordioso. Y un poco más adelante, en el capítulo 16, donde leímos desde el versículo 13 en adelante, Jesús aparentemente se va alejando un poco más de los judíos y ahora se va a un lugar para estar a solas con sus discípulos. Si usted es líder, usted necesita a veces estar a solas con los suyos. Jesús había hablado del reino de los cielos, pero se había no olvidado. Hasta ese momento no había hablado del rey. Hablaba del reino, pero no había hablado del rey con los suyos. Ahora se va a Cesarea de Filipo, versículo 13, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí no había presencia de inconversos. Allí no estaban más sino sus 12 y él a solas. Era un momento de intimidad con el Señor. Y en ese momento de intimidad con el Señor, Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Porque aunque estamos ejerciendo el ministerio, y aunque hemos predicado en muchos lugares, y aunque Dios nos ha ayudado y por mano nuestra Dios ha hecho muchas señales y milagros, es posible que en nuestro corazón todavía no haya la plena convicción de quién está con nosotros. A su nombre, a su nombre. Cesarea de Filipo era una ciudad al norte de Israel. El nombre de esa ciudad se lo dio un hombre llamado Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande. Porque cuando recibió el trono de su padre, él fundó la ciudad, prácticamente la reedificó y le cambió el nombre. El nombre antes era Paneas y le cambió el nombre por Cesarea de Filipo. Cesarea en honor al César, ganarse al César de cuento, se lo ganó. Y Filipo en honor a él, Herodes Filipo. Era una ciudad enteramente gentil, si bien había algo de presencia de los judíos. El hecho de que Jesús haya ido allá con sus discípulos implica que ya Jesús no quería estar rodeado de esa grande multitud que le había seguido antes a causa de sus señales, de sus milagros, de que los había alimentado. Él quería estar a solas con sus discípulos. Hay que estar a solas con nuestros discípulos. Hay que saber qué piensan los demás de mí. Él se acerca a ellos y le dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le comienzan a contestar. Pero repito, además de eso, él estaba interesado en saber qué pensaban ellos. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es: ¿qué piensan mis ovejas de mí? ¿Están viendo en mí un verdadero ejemplo? ¿Están convencidos de que yo soy hijo de Dios? ¿Me están siguiendo por obligación, por necesidad o porque realmente lo que yo les estoy dando les está sirviendo a ellos para crecer? ¿Cómo me identifican a mí los que están a mi lado? Bendito sea el Señor. ¿Será que realmente me respetan por lo que soy? ¿Me valoran por lo que soy? A su nombre. Jesús le preguntó. Versículo 14. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, si Simón, siendo discípulo, identificó a Jesús como maestro, ahora el maestro dice: yo también te identifico a ti como discípulo. Si identificamos al Señor, la Biblia dice: todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre. Si usted reconoce a Dios, si usted identifica a su líder, entonces el líder le identificará a usted. Amén. Pero ahora le dice: y sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has expresado, sobre esto que tú has recibido, sobre esta revelación de que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. A su nombre.
Es decir, hasta ese momento Jesús no había hablado de iglesia todavía. Hasta ese momento Jesús, como que humanamente hablando, no estaba seguro de que alguien había creído realmente en él. Cuando él se da cuenta que Pedro sí lo reconoce, dice, ahora sí tengo iglesia, ahora sí tengo ovejas, ahora sí tengo a quien pastorear. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora, si ha creído en el Mesías, dice, si ha creído, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nadie había logrado creer en el Señor, entonces el Hades derrotaría a la iglesia. Si nadie había podido realmente identificar a Jesús como Mesías, el infierno se iba a llevar a muchos. Pero si solamente uno lograba identificarlo como el Hijo de Dios, ahora ni el infierno mismo podría contra la iglesia. ¿Cuántos aquí han identificado al Señor como Hijo de Dios? O sea, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra nosotros. Pero como líderes, ¿qué piensan los demás de mí? Amén. ¿Usted no cree que es feo que una oveja se exprese de líder diciendo, pero es que ese no hace nada? ¿Ah? Ese de que líder, de que pastor, y eso no ponen ningún ejemplo. Para ser líder así, no, mejor pongan al otro. Cuando una líder cuestiona así, puede estar pasando dos cosas. Que él esté murmurando y esté un problema con Dios, o que bien el líder esté dando de qué hablar. Amén. Debo preocuparme. ¿Qué enseñanza le estoy dando a mis discípulos, a mis ovejas? ¿Usted cree que después de todo lo que recorrimos, Jesús no había enseñado a sus discípulos? Después de que los llevó por zona de gentiles, por zona de judíos, y después de que le enseñó la misericordia y el amor de Dios para con los gentiles, ellos no tenían que haber aprendido del gran maestro. Ellos no tenían razones para decir realmente este es el Hijo de Dios. Las tenían. Había dado testimonio de lo que era. Amén. No solo con su predicar, con su actuar, había evidenciado lo que ningún otro había puesto en evidencia. Ese es Hijo de Dios. Ese es un verdadero líder. Amén. Y terminamos leyendo. En el versículo 19 y 20 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y hay algunos dicen, se las dio a Pedro. ¿A quién se la dio? Si Pedro en ese momento era el representante de la iglesia en esa conversación con Jesús, las llaves del reino de los cielos se las dio a la iglesia. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las mismas palabras expresó Jesús más adelante en Mateo capítulo 18, versículo 18, dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, esa autoridad no la tenía Pedro solamente, no la tenían los discípulos solamente. La iglesia tiene esa autoridad para atar y desatar. Amén. Porque nos fue dada la llave del cielo. Y cuando usted tiene la llave de algo, usted abre y cierra cuando quiera. A su nombre. Así que en nuestra calidad de líder, tenemos que entender quién es Jesús. Preguntarnos qué piensan los demás de mí. Y entender que somos una autoridad en la tierra, porque dicha autoridad nos fue delegada desde el cielo. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.